Es un gran problema ser tímido, es un gran problema ser inseguro, es un gran problema cuestionarte constantemente a ti mismo. No cuestionarte para crecer, sino ese cuestionamiento en relación al grupo, de si estoy desplazado, si no estoy desplazado. Es decir, lo que hay que plantearse es, sobre todo cuando son menores de edad, es en qué momento de su maduración están. ¿Y tú crees a nivel académico, educativo, las nuevas generaciones saben menos que en nuestra época? O sea, que los estudios son más superficiales o bueno, que no tienen tantos conocimientos como en nuestra época. Yo lo que creo es que ellos se enfrentan a los conocimientos de una manera totalmente distinta. Yo creo que de una manera muy utilitarista. Nosotros nos acercábamos al conocimiento con el propósito de saber, de conocer, de profundizar en una disciplina, sea la que fuere. El matemático, un abogado, un sociólogo, un bailarín, una persona de bellas artes con la intención de profundizar, de conocer, de adquirir el conocimiento, ¿no? De tener la sensación de ser sabio en algo. Bueno, y el que se iba a una profesión, pues a conocer en profundidad esa profesión. Sin embargo, ahora el conocimiento es algo que ellos identifican como que les va a proveer de un fin, a ser posible económico y muy elevado. Si yo no tengo ese fin económico elevado, el conocimiento ya me interesa menos. De hecho, lo que nos encontramos constantemente en el aula es esa pregunta de, profe, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Yo con esto qué voy a conseguir? ¿Yo voy a conseguir ganar más dinero? Hombre, pues si es ese planteamiento, claro, pensemos que ellos están educados en la inmediatez, en lo efímero, que todo puede ser fácilmente sustituible, que no nos tenemos que vincular a las cosas. Y hay que pensar, tú lo sabes por tu profesión, que cuando tú te vinculas al conocimiento desde una profesión, claro, eso te genera un lastre porque tú vas acumulando conocimiento, ¿no? Y eso te genera un compromiso con tu profesión. Totalmente. Y a ellos se les educa realmente en que, bueno, si te comprometes, ¿no? Esto lo refirió muy bien Bauman en La modernidad líquida, al propio Lipovetsky, Sí, el compromiso es un lastre. Y el compromiso duele porque genera vínculo. Y yo supuestamente voy a estar más libre si no vinculo con nada, ¿no? Y luego también es verdad que luego aquí ha entrado muy de lleno lo que llamamos el capitalismo educativo. Y el capitalismo educativo ha hecho que la empresa entre de lleno en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces se financian aquellas investigaciones que interesan, los profesores estamos sometidos a un proceso de acreditaciones y esto lleva a que, bueno, a un proceso muy burocratizado, ¿no? Y esto en muchas ocasiones prima más las competencias y las habilidades que los conocimientos, es decir, a veces las estructuras, ¿no? El nuevo espacio de enseñanza europea y todas estas cosas de Bolonia, el famoso Bolonia de las universidades, los programas no es que no sean tan profundos como eran antes, sino que son programas a veces mucho más de capacitación que de conocimientos. Y el estudiante es más un cliente. Se ve más como más desde el punto de vista marketing, ¿no? Cliente. Claro, más cliente que estudiante o alumno en sí mismo. Y el profesor, más que un profesor, pues se convierte en un capacitador que está al servicio del cliente. Con lo cual, claro, se rompe la dinámica que hablábamos antes, ¿no? De ese control social informal, que también la es autoridad, la ¿no? autoridad. Autoridad. Entonces, yo estoy aquí porque quiero. Bien, estás aquí porque quieres, bueno, porque has podido estar, estupendo. Pero ¿qué quiere? Entonces, yo creo que al final ellos mismos, con esa visión que no la han elegido, que les viene dada por ese recorrido en el que ellos están insertos, sí que al final les convierten en personas mucho más vulnerables. Porque es verdad que luego en cada promoción destacan unos cuantos que son los que terminan luego en puestos de decisión y en puestos más elevados y que cuando pasan 6 años, el profe, te encuentras con uno, ¿no? Profe, ¿qué hizo aquel? Y yo contesto lo que tú no hiciste. Yo lo que, Rebeca, yo la sensación que tengo, desde la abogacía, me encuentro o nuevas generaciones de abogados brillantes Sí. de matrícula o muy malos. Ya no hay intermedio, como en nuestra época, que, bueno, Sí. que más o menos era la media, todos parecidos, ¿no? Siempre había uno o dos que destacaban, pero poco más. Es que ahora tienes dos extremos muy polarizados en los jóvenes abogados, por ejemplo, y esto me imagino que pasará también en la sociología. Sí, sí, justo, y en los estudiantes se ve mucho, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, tenemos esos estudiantes que tienen como conocimientos estanco, porque han estudiado incluso la historia de una manera estanco, donde nada está interrelacionado entre sí, con lo cual no tienen desarrollo en pensamiento complejo y por tanto no son críticos, y otros que desde niños les encantó la lectura, que fueron muy acompañados por las familias y por sus escuelas, ¿no? Que han construido desde pequeños tienen una identidad muy sólida
son menos vulnerables a los problemas de salud mental porque tienen muchos factores de protección. Y entonces esos son los que van construyendo el conocimiento y van entendiendo que están en un proceso evolutivo madurativo. Y claro, ahí es donde se produce el salto, porque esos sí que han ido desarrollando el pensamiento complejo para tener un pensamiento crítico. Y luego ya saben dónde quieren ir. Otra cosa es que lo consigan o no, pero como que sus objetivos los tienen muy claros, ¿no? Y se nota mucho en las aulas porque al final esto se les ve como mayores dentro de los otros, ¿no? Como si fuesen a veces un poco, perdonad la expresión, reviejos con los otros, ¿no? Y yo creo que es una sensación que tenemos todos y en la sociedad se nota, por supuesto, también. Creo que hay una parte de responsabilidad quizá en las familias y puede ser incluso en la escuela, ¿no? De la infantilización constantemente de los menores, ¿no? Se ha tendido mucho a proteger y a infantilizar. Exacto. Y bueno, puede ser menor, puede ser un niño, pero tendrías que ser educado para ser un adulto independiente en el futuro y en el mañana. Claro. Claro, es que al final lo que, ¿no? Esa sobreprotección debilita a los niños, ¿no? Lo que, ¿no? Al final lo que facilita debilita, ¿no? O sea, sería Claro, eso. más que al niño, al futuro adolescente, al futuro adulto. Porque lo que, lo que está muy claro es que la persona tiene que aprender a decir que no desde edades muy tempranas. No, no que no a todo, sino a aquellas presiones de grupo que no le interesen en la adolescencia. Es decir, que mi hijo cuando empiece a juntarse con 12 o 14 años con amigos que decidan beber, Que diga que no. que diga que no, ¿no? O a drogarse, que diga que no. O a vamos a robar un coche, que sea capaz de decir que no. Pero eso se prepara desde la infancia. Y ahí es donde tenemos. Lo que no podemos pretender es que luego con 15 años ellos empiecen a tomar decisiones cuando no les hemos permitido tomar decisiones. O les hemos permitido tomar decisiones, pero les hemos mediatizado constantemente. Es complicado, porque es verdad que eran sociedades distintas, pero nosotros nos hemos desarrollado como adolescentes sin teléfonos móviles. Claro. Salíamos de casa, Ya nos encontraremos, ¿no? En tal ya nos sitio, en la esquina, sí, encontraremos, sí, sí, sí. y los padres con una especie de fe ciega de ya volverán. Exacto. Bueno, se quedaban despiertos hasta que llegábamos y bueno, o te llevas una moneda para llamar desde una cabina. Exacto. Había una especie de confianza en el otro, ¿no? Sí. En tu hijo, o entendían que ese era el proceso natural de desarrollo. Ahora los niños llevan móviles, llevan geolocalización, las aplicaciones que es comprensible porque los entornos son mucho más individualistas, hay menos protección social, ¿no? La gente pasa más. Es decir, antes, por ejemplo, si se veía que un anciano se caía, la gente le ayudaba, ¿no? Claro. Creo que fue hace un par de años, un escritor francés muy famoso murió en la calle y nadie le asistió porque pensaban que era un vagabundo. Sí, un vagabundo. Entonces, claro, esto dificulta mucho más. Pero esa sensación de control constante, de cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, pues, muy válidos y necesarios a la vez, pero esas tarjetas recarga, ¿no? De si mi hijo, en vez de llevar dinero, que lleve una tarjeta recarga, pues al final le priva de la posibilidad de la toma de elección. Y claro, a medida que va madurando, pues tiene mucho más difícil tomar decisiones. Y sobre todo porque le dificulta la de construir una personalidad segura. Yo les comento a mis estudiantes, sobre todo para cuestiones que tienen que ver con las afectaciones y la vulnerabilidad, ¿no? Social. Es un gran problema ser tímido, es un gran problema ser inseguro, es un gran problema cuestionarte constantemente a ti mismo. No cuestionarte para crecer, ¿no? Sino ese cuestionamiento acerca en relación al grupo, de si estoy desplazado, si no estoy desplazado. Les pongo a veces un ejemplo. Tenemos a la típica persona que aparentemente es normativa, ¿no? Que se siente inferior y que recibe bullying, o podemos tener una persona que por el simple hecho de tener gafas o brackets, ¿no? También, digamos, o porque estudie, ¿no? El famoso empollón recibe bullying, y luego tenemos a veces personas, y todos me enfrentan a la mente, personas, y si les preguntas si tienes hijos, ¿no? O sobrinos, etcétera, y las tendrán en el aula, personas antinormativas, incluso en sus cuerpos, con unas personalidades arrolladoras, que no reciben bullying y que entran y salen de los grupos cuando quieren. ¿Qué factores de protección tienen? La confianza en sí mismos. Y la confianza en sí mismos es algo que se trabaja desde la infancia. Y para que los menores tengan confianza en sí mismos, es muy importante que lo que tenemos que hacer es reforzar constantemente, ¿no? Ese sentido de confianza. Y luego, Rebeca,
yo pienso que, claro, ahora las nuevas generaciones, la mayoría de los padres estamos divorciados, ¿no? O sea, Ujú. estamos viviendo una época de mucha crisis matrimonial, de Sí. crisis de pareja, entonces yo no sé esto cómo puede afectar también a los chicos, a los niños. Claro, que los padres pues estén con alta conflictividad, con problemas, yo no sé esto cómo va a evolucionar las nuevas generaciones, de cómo van a estar estos niños con esta autoestima, ¿no? Porque con muchos conflictos a nivel interno. Es que yo creo que el gran desafío es la evitación del conflicto entre los progenitores. O sea, es decir, si tú en un momento de tu vida tomaste la decisión de tener un hijo o lo tuviste o se dio la casualidad, creo que forma parte del desarrollo madurativo el entender que nunca te vas a poder separar totalmente de esa persona porque tengas un hijo. Yo creo que aquí es una parte de educación del adulto por encima de todo. Mm. El adulto tiene que educarse, ¿no? Para intentar evitarle el conflicto al menor. Hay una normalización ahora mismo de los divorcios, ¿no? Se dan cada vez más rupturas y separaciones, lo cual es normal. Es decir, estamos expuestos cada vez a más estímulos. Claro, es que antiguamente vivíamos muy felices sin tanta redes social y tanto Tinder. Ahora, claro, no, claro, es que antes una vivía tranquila, pero es que hoy en día, Rebeca, es que claro, uno puede estar en casa y se la están liando, ¿no? O sea, es que es así, Sí, esa inmediatez. claro, pero yo creo que no podemos perder la confianza, ¿no? Hay algo que digo mucho, bueno, pues si pierden más pierde el que lo haga, quiero decir, porque si no es que sería una forma de no estar viviendo constantemente, pero es verdad que ya no solamente por el Tinder. Antes era como que la familia como institución permanecía por encima de todo porque había una presión tremenda a nivel social, ¿no? De las Claro, familias y que no se diga nada y todo lo que pasa en la familia se queda dentro de la familia. eso es. Pero es que ahora esa presión no existe, porque las Ninguna. familias, ¿no? Se pueden deshacer y puede haber diferentes modelos de familia, afortunadamente que pueda decidir una madre inseminarse tener un hijo o que un hombre pueda decidir adoptar o que dos hombres tengan, quiero decir, afortunadamente los modelos de familia van cambiando. Ahora bien, lo importante es que el menor no enfrente el conflicto. Y también es cierto que en un momento vital donde las sociedades van transformándose a tal velocidad, las personas van transformándose con la sociedad. Antes, a lo mejor, probablemente, entre la vida de los bisabuelos y de nuestros padres no había habido muchos cambios. Si nos vamos a una aldea, habían pasado 3 generaciones que todos estaban igual, Tal cual. eran estáticos. Sin embargo, la mujer que decidió casarse con un señor con 30 años probablemente no tenga que ver nada con la mujer de 50. ¿No? Y ese planteamiento, porque ya ha ido evolucionando a nivel profesional, ¿no? A nivel personal, y puede haber evolucionado diametralmente opuesto. Entonces, claro, la sociedad le ha brindado oportunidades de seguir desarrollándose como mujer a la vez de desarrollarse como madre. La afectación respecto al menor, el acompañamiento que se haga con esos menores. Y hay una parte que es importante, sobre todo en temas que tienen que ver con los duelos, ¿no? Y con los temas de las familias reconstituidas, ¿no? Cuando de pronto yo aporto un hijo, el otro aporta 2 hijos, o tenemos el tercero, o el cuarto, ya no sé cuántos tenemos Sí, ahí sí, por sí. medio. Claro, tenemos que entender, y esto es una cuestión de empatía, que en los tiempos que corren, la verdad adolecemos de ella, fundamentalmente porque todo tiende a la individualidad, ¿no? Cada vez somos menos empáticos porque se ha roto el concepto este de la comunidad. Si yo estoy con alguien, llevo con alguien 20 años, pero hace 2 años que ya me he desvinculado emocionalmente de esa persona, aunque no se lo haya dicho, probablemente los primeros 6 meses estuve sufriendo. Durante el primer año me estuve cuestionando si estaba haciendo lo correcto. Pero el año siguiente, el último año de esos dos, yo ya me he separado emocionalmente. Vuelvo a repetir, aunque esa persona lo sepa, ¿no? Y a lo mejor durante ese tiempo ya he conocido a otra persona. Cuando yo tomo la decisión de separarme o de divorciarme, yo ya estoy curado, el duelo ya lo he hecho. Pero ni los niños ni mi pareja han pasado por ese duelo. Y muchas veces lo que sucede, y tú lo sabrás, es que dicen, bueno, no pasa nada. Si yo estoy, ¿cómo van a estar los? Pues si entienden que yo estoy bien, ya, pero los niños ni de pareja tienen que entender que tú estás bien. Tú has pasado tu duelo, ya has tardado 2 años. Fíjate, es muy interesante porque cuando hablas en terapias de duelo, el último curso que hice, no hablaba que a veces los duelos, divorcios duraban hasta 4 años. Sí, 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 Hasta 4 años totalmente. un duelo, ¿no? De decir lo que era significaba esta persona, el recolocar, el poner todo. Claro, y pretendemos que esos niños que, a no ser que haya una situación de maltratos, de violencias intrafamiliares, normalmente no quieren que sus padres se separen, que entiendan que aparece una nueva persona allí de la nada, a la que no saben cómo denominarla, o sin que haya una persona, podemos pretender que en 2 meses los niños estén fenomenal. Es que son procesos paulatinos de adaptación.
y también la persona que ha sido dejada, o incluso en el caso de que haya una separación común. Es decir, hay que respetar los tiempos de los duelos de todas las partes que están implicadas. Y yo lo que me encuentro en mi práctica profesional es que no se suele respetar y enseguida, a la mínima de cambio, o sea, no he divorciado al cliente y ya no han presentado a la nueva pareja. Y no tengo la sentencia del divorcio, ¿eh, Rebeca? Me encuentro con estas... Sí. O sea, esto es lo normal. Yo siempre digo, ser respetuosos, ¿no? Mirarlo con el psicólogo y tal, porque esto todavía es muy temprano, pero lo meten con calzador. Claro, es que yo creo que ahí es donde tenemos que entender, esa puede ser la gran afectación para el menor. Es decir, ¿qué capacidad tiene el menor o el joven? O da igual, porque yo he presenciado separaciones con padres mayores de 80 años con hijos de 50 y Da los igual. hijos de 50 están como locos, ahora con quién me voy a cenar en Navidad, ¿no? Sufren también los hijos, aunque Sufren tengan también, 50 años. igualmente, ¿no? Pero es decir, lo que hay que plantearse es, sobre todo cuando son menores de edad, es en qué momento de su maduración están. Si eso lo van a entender como una agresión hacia ellos, una agresión hacia su madre, si les estamos haciendo tomar partido o no. Les tenemos que seguir acompañando, tenemos que disociar la parte de yo como mujer o como hombre que decido separarme o divorciarme por el motivo que sea, de yo como madre o padre que estoy comprometido en la crianza de ese menor. Claro. Y luego, yo puedo estar muy bien con esa persona, con esas personas, con 7 personas, pero quizás eso deba formar parte de mi espacio privativo hasta que realmente a través de un proceso, ¿no?, de naturalización de esa situación, porque primero me tendrían mis hijos que reconocer como padre o como madre sola, sin la otra parte, ¿no? Y cuando ya están acostumbrados a papá, mamá están allí y mamá y papá están aquí, pues eso pasa tiempo. Claro, porque si no es lo que nos pasa con el mundo digital, ¿por qué tenemos tantos años en la salud mental? Porque todo es tan efímero, todo tiene una celeridad tan rápida que tiene una afectación mucho más grande. Entonces hay que darles a las cosas su tiempo. Entonces, cuando ya están acostumbrados, que cada uno vamos por partes y solos, y ellos ya entiendan que no pasa nada, que nos podemos seguir viendo, encontrando, que no nos insultamos, que no es la tónica, tú lo sabrás, la mayoría de la gente se insulta, se termina odiando, ¿no? Es como aquí un drama, de parte de quién te pones. Los niños ahí seres dolientes que les afecta luego en sus relaciones afectivo-sexuales a futuro. Pues hombre, después de respetar los tiempos, que es lo más importante, porque eres el progenitor y el adulto, pues luego ya vete incorporando paulatinamente, ¿no? Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal para no hacerles daño, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con responsabilidad afectiva. Y tenemos que ser responsablemente afectivos. A ver, mi especialidad en sociología me lleva a entender estos procesos de una manera muy natural. Pero es que parece que o tenemos pareja o la odiamos y ya no la podemos volver a ver. Si tuvimos un novio o una novia, tiene que salir, si ya no estamos con ellos, tiene que salir de nuestra vida. La vida no es blanco-negro, puede haber escalas y puede haber colores. Que la sociedad nos haya dicho que las formas de relaciones son unas, no significa que yo decida qué forma de relación tengo con mi pareja, con mi expareja, para que haya un bienestar emocional. Dentro de ese concepto de responsabilidad afectiva, vuelvo a repetir, si no hay violencias, daños, claro, abusos físicos, sí, en una situación normalizada. Cariño a la persona la tendrás, ¿no? Quiero decir, yo muchas veces me planteo, puede que ya no la ames, puede que ya no te atraiga sexualmente, pero la querrás, ¿no? Tendrás cariño, si has estado 20 años, no sé. Sí, pero está la gente muy polarizada. La sociedad de hoy en día está, parece que o blanco o negro, no hay grises, o decir, bueno, pues ha terminado, pero tenemos 2 hijos en común o lo que sea y nos podemos llevar bien, ¿por qué no? Sí, debería. Esa polarización que tiene mucho que ver con el algoritmo también se construye mucho desde el miedo, ¿no? Claro, porque o sea, divides y vencerás, ¿no? Esa frase, claro. No sé si es de la Biblia, ¿no? Pero la he escuchado, divides y vencerás, y es verdad. Claro, y además también, ¿por qué nos polarizamos? Nos polarizamos en muchas ocasiones porque no somos flexibles al otro. No, fíjate, yo diría más, porque nos da miedo de vernos en el otro lado. Cuando nosotros hemos hecho los estudios enrollados, que es sobre aplicaciones afectivo-sexuales, estudiamos a la generación X y a los millennials, ¿no? Los millennials en ese momento pues eran como la generación joven pero mayor de edad. Y entonces vimos que ellos, y en los estudios que hemos hecho de Confideminados y Adriana, ¿no?, que hemos hecho con menores de edad, tienen la orientación sexual mucho más líquida. Ellos te dicen, por ejemplo, en una entrevista, yo por ahora soy heterosexual. Por ahora. Por ahora. Madre mía. Claro, pero esto me parece algo que es interesante, porque, oye,
no te cierras a que puedas llegar a tener otro tipo de orientación en el futuro, ¿no? Sin embargo, esa liquidez que pueden llegar a manifestar en los entornos digitales, luego se extrapola al entorno analógico, curiosamente, cuando van creciendo a lo mejor posicionamientos mucho más radicales, ¿no? O no me vayan a mí a confundir con no sé qué comportamientos o no sé con qué minorías, ¿no? Esas polarizaciones surgen mucho del miedo a ser invadido, del miedo a que me quiten los privilegios, del miedo a ser cuestionado, ¿no? Y yo creo que en el tema de las relaciones personales y las relaciones afectivos sexuales, las relaciones de pareja en general, las relaciones sentimentales, hay mucho miedo a que el entorno diga por qué cuando os habéis divorciado seguís viviendo juntos, o por qué si estáis separados seguís comiendo todos los cumpleaños, o por qué si estás separado le haces un regalo por su cumpleaños y a ti qué te importa. Exacto. ¿Por qué? Porque son comportamientos que se rompen con la norma social y la gente cuestiona, y la gente lleva muy mal que le cuestionen acerca del comportamiento, porque entran los procesos de inseguridad, ¿no? A ver si es que soy mejor o peor que el otro, que es un poco lo que sucede con el mundo digital, ¿no? Es decir, incluso los propios padres en los entornos educativos empujan a los hijos a que cumplan con las presiones de grupo para que no sean el rarito, para que no sea el excluido socialmente, para que no desentone, no vaya a ser que le den de lado. A lo mejor tendríamos que construir, tendríamos que apoyar a que nuestros hijos construyesen su personalidad según su identidad. Oye, y sería maravilloso que viviésemos en una estupenda diversidad donde cada uno desde su realidad aportase a la comunidad y probablemente todos seríamos mucho más felices y tendríamos mejor salud mental, ¿eh?